A comienzos de junio de 2021, miles de teléfonos dejaron de funcionar al mismo tiempo en distintos países. Durante casi 3 años, sus propietarios los habían utilizado para organizar cargamentos de droga, mover dinero, comprar armas y, en algunos casos, planear asesinatos. Creían que tenían en sus manos uno de los sistemas de comunicación más seguros del mundo. No sabían que cada mensaje que enviaban producía una copia secreta. Y que esa copia terminaba directamente en manos de la policía. El sistema se llamaba Anom. Sus usuarios se lo recomendaban entre ellos, pagaban grandes cantidades de dinero para conseguirlo y confiaban tanto en su seguridad que llegaron a enviar fotografías de cocaína, direcciones, matrículas y detalles completos de sus operaciones. Pero Anom no había sido infiltrado por el IDE. Desde el principio, Anom pertenecía al IDE. Para entender cómo una agencia policial consiguió colocar su propia aplicación en los bolsillos de miles de presuntos criminales, hay que retroceder hasta 2018. En aquel momento, las organizaciones criminales internacionales tenían un problema difícil de resolver. Para mover grandes cantidades de droga entre diferentes países necesitaban comunicarse en tiempo real. Pero un teléfono convencional podía revelar sus contactos, sus ubicaciones y conversaciones completas. La respuesta eran los llamados teléfonos cifrados endurecidos. Por fuera podían parecer celulares normales. Por dentro, casi todo había sido eliminado. No permitían realizar llamadas convencionales, navegar por Internet ni instalar las aplicaciones habituales. Su única función era comunicarse con otros teléfonos que pertenecieran al mismo sistema. También podían borrar mensajes automáticamente y, en algunos casos, eliminar todo su contenido a distancia si el dispositivo caía en manos de la policía. No se vendían en tiendas. Tampoco podían comprarse libremente por Internet. Para conseguir uno, el comprador tenía que conocer a un distribuidor y ser recomendado por alguien de confianza. Un contrato de 6 meses podía costar cerca de $2,000. Pero el precio no era lo más importante. Lo verdaderamente valioso era la sensación de estar completamente fuera del alcance de las autoridades. Una de las compañías que dominaban aquel mercado era Cacotrello. Según la investigación estadounidense, su red era utilizada por organizaciones criminales de distintos continentes. Solo en Australia llegó a tener más de 14,000 dispositivos. En marzo de 2018, el ICE arrestó en Estados Unidos a su director ejecutivo, Duque. Meses después, Ramos se declaró culpable de haber facilitado el narcotráfico, obstruido investigaciones y lavado las ganancias obtenidas con sus dispositivos. Fue condenado a 9 años de prisión y se le ordenó entregar $80 millones. La caída de Faculty dejó a miles de clientes buscando un reemplazo. Y el IRIC comprendió algo importante: cerrar una red solo conseguía que sus usuarios se trasladaran a otra. Así surgió una idea mucho más ambiciosa. Después del arresto de Ramos, los agentes del INSIC en San Diego reclutaron a un informante que conocía aquel mercado desde dentro. Había distribuido dispositivos de Faculty y de otra compañía llamada Etelcel. También estaba desarrollando una nueva plataforma cifrada con la intención de competir por los mismos clientes. El informante colaboraba con el ICE a cambio de la posibilidad de obtener una reducción de condena. En lugar de lanzar el producto por su cuenta, entregó el proyecto a los agentes. Su nombre era Anom. La aplicación utilizaba cifrado real. Los mensajes viajaban protegidos entre un teléfono y otro. Sin embargo, antes de distribuirla, el DEA, la Policía Federal Australiana y el informante incorporaron una clave maestra al sistema. Cada vez que una persona pulsaba el botón de enviar, Anom creaba otra copia del mensaje sin que el usuario pudiera verla. Esa copia era enviada a servidores ubicados fuera de Estados Unidos. Allí podía ser descifrada, almacenada y entregada legalmente a los investigadores mediante acuerdos de cooperación internacional. Era el equivalente digital de enviar un correo electrónico con una copia oculta para la policía.
La diferencia era que el remitente no sabía que esa copia existía. El ISIC llamó al proyecto Operación Escudo de Troya. En Australia recibió el nombre de Operación Ironside. El teléfono estaba diseñado para parecer irresistible a su público. No podía hacer llamadas normales ni enviar correos electrónicos. La aplicación de mensajes permanecía escondida detrás de una calculadora. Incluía mensajes que desaparecían, almacenamiento protegido, fotografías pixeladas y una función de voz capaz de alterar el sonido del hablante. El dispositivo también podía borrarse a distancia. Todo parecía haber sido creado para proteger al usuario. En realidad, cada característica ayudaba a convencerlo de que podía hablar libremente. Pero el ISIC todavía tenía un problema. Podía construir una plataforma. Lo que no podía hacer era anunciar públicamente que vendía teléfonos para criminales. Anom necesitaba entrar en el mercado mediante personas que ya tuvieran credibilidad dentro de ese mundo. Los primeros dispositivos se distribuyeron lentamente. El informante los entregó a contactos que conocía de la época de Faculty. Algunos recibieron los teléfonos como prueba. Otros comenzaron a venderlos a personas de confianza. La expansión no podía ser demasiado rápida. Un sistema presentado de manera abierta habría despertado sospechas. Anom tenía que crecer del mismo modo que crecían sus competidores, mediante recomendaciones personales. Cada nuevo usuario tenía que creer que había sido admitido en una red exclusiva. En los primeros meses, la plataforma permaneció relativamente pequeña. Entonces apareció una oportunidad inesperada. Uno de los distribuidores consiguió que el dispositivo llegara hasta Akan Ayik, un hombre señalado por las autoridades australianas como una figura importante del crimen organizado y del tráfico internacional de drogas. Ayik no sabía que Anom pertenecía al IRI. Según la Policía Federal Australiana, utilizó el sistema y comenzó a recomendarlo entre sus contactos. Su reputación le dio a la plataforma algo que ninguna campaña publicitaria podía comprar: legitimidad. Si una persona considerada poderosa y cuidadosa confiaba en Anom, otros estaban dispuestos a hacer lo mismo. Los teléfonos comenzaron a circular entre redes de Australia, Europa y otros lugares. Los usuarios no tenían que confiar en el ISIC. Solo tenían que confiar en la persona que les había entregado el dispositivo. Y esa persona, a su vez, confiaba en alguien más. Así, la plataforma se extendió mediante una cadena de confianza en la que casi nadie conocía realmente su origen. Los investigadores comenzaron a recibir mensajes. Al principio, el volumen era relativamente pequeño. Pero cada conversación podía revelar una conexión, un distribuidor, un cargamento o una reunión. Los usuarios hablaban con una confianza extraordinaria. Enviaban fotografías de bloques de cocaína colocados sobre mesas. Compartían imágenes de armas, dinero en efectivo y laboratorios clandestinos. Escribían direcciones completas, números de matrícula y fechas de entrega. Algunos discutían los precios de cargamentos de droga como si estuvieran hablando de cualquier producto comercial. Otros explicaban dónde debía estacionarse un vehículo, quién recogería el dinero o qué persona debía ser vigilada. El sistema no necesitaba adivinar lo que estaban haciendo. Los propios usuarios lo describían. A medida que Anom crecía, también aumentaba la dificultad de manejar toda aquella información. Miles de mensajes llegaban cada día. Algunos estaban escritos en inglés. Otros en alemán, neerlandés, español, serbio o diferentes idiomas. Muchos utilizaban palabras en clave. Una fotografía de una fruta podía representar una droga. Un número podía significar una cantidad. Una conversación aparentemente común podía referirse a una entrega. Los investigadores tenían que interpretar el contexto y decidir qué información requería una intervención inmediata. El IRIT tampoco podía realizar arrestos cada vez que descubría un delito.
Si la policía aparecía repetidamente justo después de una conversación en Anom, los usuarios podían comenzar a sospechar. Las autoridades necesitaban proteger la operación. En algunos casos, compartían la información con agencias de otros países para que desarrollaran investigaciones paralelas. La policía podía vigilar un vehículo, seguir a una persona o encontrar otra justificación legal para realizar un registro. De ese modo, podía incautar un cargamento sin revelar que la pista original había salido de la plataforma. Cada fotografía enviada para tranquilizar a un comprador también podía convertirse en evidencia. La parte más delicada aparecía cuando los mensajes contenían amenazas de muerte. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la inteligencia obtenida mediante Anom permitió intervenir en más de 150 amenazas concretas contra la vida. En esos casos, mantener el secreto de la operación ya no era la única prioridad. También había que impedir que alguien muriera sin revelar porque la policía conocía el plan. Mientras los investigadores observaban, el mercado seguía empujando nuevos clientes hacia ellos. En julio de 2020, investigadores europeos desmantelaron EncroChat, otra red cifrada utilizada por organizaciones criminales. Muchos de sus usuarios comenzaron a buscar alternativas. Luego, en marzo de 2021, las autoridades estadounidenses cerraron Gitdondo. Antes de la caída de BitDoes, Anom tenía alrededor de 3.000 usuarios activos. Poco después, la cifra se acercaba a 9.000. Las organizaciones criminales creían que estaban escapando de la vigilancia. En realidad, cada golpe contra una plataforma competidora las acercaba todavía más al sistema controlado por el ICE. Para mayo de 2021, se habían distribuido cerca de 12.000 dispositivos en más de 90 países. Alemania, los Países Bajos, España, Australia y Serbia concentraban gran parte de la actividad. Los investigadores habían identificado más de 300 organizaciones diferentes. Había grupos italianos, bandas de motociclistas y redes internacionales dedicadas al transporte de drogas. Cuando la plataforma fue cerrada, el total ya superaba los 12.000 dispositivos distribuidos entre organizaciones de más de 100 países. Para entonces, el ICE ya había catalogado más de 27 millones de mensajes. El volumen era inmenso. Millones de mensajes seguían llegando. Algunos debían traducirse. Otros contenían fotografías o notas de voz. Cada conversación podía conducir a otra persona, otro cargamento o una operación que todavía no había comenzado. Pero la trampa no podía mantenerse abierta para siempre. La autorización internacional que permitía entregar los mensajes al ICE expiraba el 7 de junio de 2021. Las autoridades comenzaron a preparar una acción coordinada en distintos continentes. Cada país debía decidir a quién detener, qué lugares registrar y qué cargamentos vigilar. Miles de agentes recibieron instrucciones. Pero el verdadero origen de la información tenía que permanecer en secreto hasta el último momento. El 7 de junio, Anom fue apagado. Durante las horas siguientes comenzaron las redadas. En Australia, agentes armados entraron en viviendas y almacenes antes del amanecer. Operaciones similares se desarrollaron en Nueva Zelanda y en varios países europeos. En algunos lugares encontraron dinero escondido. En otros encontraron armas, laboratorios clandestinos, vehículos de lujo y toneladas de droga. El primer balance internacional anunció más de 800 detenciones y más de 700 registros. Participaron alrededor de 9.000 agentes. Las autoridades incautaron más de 8 toneladas de cocaína, 22 toneladas de cannabis, 2 toneladas de metanfetamina y anfetamina, 6 toneladas de sustancias precursoras, unas 250 armas y más de $48 millones en dinero y criptomonedas. Solo en Australia fueron detenidas inicialmente más de 220 personas. Años después, las consecuencias de la operación seguían aumentando. Para junio de 2024,
la Policía Federal Australiana informaba que 392 personas habían sido acusadas de más de 2.300 delitos relacionados con la operación. El 8 de junio de 2021, las autoridades revelaron públicamente el secreto. Los propietarios de aquellos teléfonos descubrieron que el producto que habían recomendado, vendido y protegido había sido administrado por el ICE. Los distribuidores habían prometido una plataforma diseñada por criminales para criminales. En realidad, habían ayudado a construir una de las mayores redes de informantes involuntarios de la historia. El nombre escudo de Troya no era una metáfora accidental. Al igual que en el relato antiguo, el sistema no venció las defensas desde afuera. Fue aceptado, protegido y llevado voluntariamente al interior. Hakan Ayik no fue capturado durante las redadas de 2021. La policía australiana reveló entonces que había ayudado, sin saberlo, a extender Anom. También advirtió que aquella revelación podía convertirlo en objetivo de las mismas personas que habían confiado en él. Durante más de 2 años permaneció fuera del alcance de Australia. El 1 de noviembre de 2023, la policía turca irrumpió en un apartamento de Estambul. Las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior mostraron a Ayik, sin camisa y arrodillado, mientras agentes armados registraban el lugar. Fue detenido junto con otras 36 personas durante una operación contra una presunta red internacional de crimen organizado. En julio de 2025, continuaba en una prisión turca a la espera de juicio por acusaciones relacionadas con drogas y lavado de dinero. Debido a las leyes de extradición de Turquía, existía la posibilidad de que nunca fuera enviado a Australia. La historia de Anom tampoco terminó con las detenciones. Abogados de varios acusados cuestionaron si los mensajes habían sido obtenidos legalmente. El debate llegó hasta el Tribunal Superior de Australia. El centro de la discusión era técnico, pero fundamental. Cuando el teléfono creaba y enviaba aquella copia secreta, ¿la policía estaba interceptando una comunicación? ¿O simplemente estaba recibiendo otro mensaje generado por el propio sistema? En 2024, el Parlamento australiano aprobó una ley que confirmó de manera retroactiva la validez de las órdenes utilizadas durante la operación. En octubre de 2025, el Tribunal Superior mantuvo esa ley y permitió que las pruebas obtenidas mediante Anom continuaran utilizándose en los procesos judiciales. La operación había sobrevivido incluso a la pregunta que podía poner en peligro cientos de casos. Anom suele describirse como una hazaña tecnológica. Pero su verdadero mecanismo fue mucho más humano. El LEDIC no tuvo que romper un cifrado imposible. No necesitó robar miles de teléfonos ni adivinar sus contraseñas. Construyó un sistema que parecía seguro y esperó a que las personas correctas confiaran en él. Los usuarios confiaron en los distribuidores. Los distribuidores confiaron en figuras como Hakan Ayik. Y todos confiaron en que un teléfono costoso, exclusivo y difícil de conseguir tenía que ser seguro. Cada capa de confianza hizo crecer la red. Y cada nuevo usuario colocó otra conversación directamente frente a la policía. Al final, la mayor debilidad de Anom no estaba en su código. Estaba en quien lo había construido. Si te interesan las operaciones reales que parecen una película, suscríbete a Key of Shows.